Saludo. Juan Becerra Costa, buenas tardes. Julio, qué gusto saludarte, muy buenas tardes. ¿Cómo están todos, Alberto, Arturo? ¿Todo bien? Alberto Nájar, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un saludo a todos. ¿Qué tal? Gracias. Arturo Cano, buenas tardes. Buenas tardes, un saludo a todos ustedes y a quienes nos acompañan sobre todo. Bueno, a lo mejor Arturo se oye un poquito bajo tu sonido. Ahorita vemos cómo avanzamos, pero pues vamos iniciando. Alberto Nájar, ¿cómo viste hoy la conferencia de prensa del presidente López Obrador, que fue la más larga, 3 horas y 10 o 12 minutos, récord? Pero además yo en lo personal, pues la verdad es que lo sentí muy activo, muy reactivo, muy filoso en algunos de los comentarios que está haciendo. ¿Cómo viste o cómo estás viendo el comportamiento político del presidente López Obrador, Alberto? Bueno, pues a mí me pareció que en la conferencia de prensa de hoy fue uno de los ejemplos más claros de que ya estamos muy metidos en el proceso electoral del 2021. El presidente López Obrador se refiere varias veces a algunos de los que llama sus adversarios, pero ahora le dedicó más tiempo y, como tú dices, algunos comentarios incluso más filosos hacia este nuevo grupo que acaba de presentarse esta misma semana, que se llama, creo que, Sí por México. Y la forma como se estuvo refiriendo y la extensión con la que te abordó el tema, ese comentario que hizo al recordar lo que ocurrió en 2006 con la televisora, que sospecho que fue Televisa, y también la mención que dijo en un par de ocasiones en que las campañas negras, a final de cuentas, no necesariamente influyen en el voto, porque dijo en 2006 tuvieron que robarse la elección. Pues a mí me da a entender que el presidente ya está metido de lleno o más metido en el proceso electoral, que ya se están declarando abierta la confrontación política y que, bueno, pues él lo está midiendo de esa manera y está reaccionando. Me llama también la atención esto que dijo de la idea que tiene este grupo de Sí por México, y mencionó algunos intelectuales, de que están todos reunidos para derrotarlos. Eso me recordó en un momento aquella ocasión en que conversamos del famoso BOA, que en aquella ocasión dijeron que era una invención, que era un chiste, que era una cosa sacada de la manga del presidente López Obrador. Bueno, pues ahora vemos que no es así. Entonces, pues básicamente es eso. El presidente ya está en campaña, ya le está mandando el mensaje de que, bueno, pues si van a entrarle ahora sí que al tú por tú, ya está preparado. Está bien, Alberto, muchas gracias. Juan Becerra Costa, ¿cómo viste la conferencia de hoy del presidente? ¿Cómo ves su tono, sus declaraciones? ¿Ya está metido en el tema electoral? ¿Qué opinas, Juan Becerra Costa? Metidísimo en el tema electoral, coincido al 100% con esto, marcando deslindes y, bueno, pues repeliendo una campaña que hay alrededor del gobierno actual con también fines electoreros. Una respuesta a un Claudio X y todo su séquito de personas. Un Claudio X, pues no sé ustedes cómo lo ven, pero yo lo veo furioso. Pero además de furioso, lo veo como que trepado en su retito, en su prieto azabache, ante una pues evidente incapacidad de poder manejar la frustración. ¿Será que es consentidillo desde chiquillo, no? Pues ya lo reveló Álvaro Delgado, gran artículo de esta semana, ¿no? Cómo Claudio X González construye pues su proyecto gracias a beneficios fiscales, mientras que recibe donaciones de estos traficantes de influencia disfrazados de empresarios, que son los que imponen a los gobernadores, a los legisladores, quienes una vez en el poder pues les dan los beneficios a los que han estado acostumbrados y por los que, hay que decirlo, se han hecho millonarios con el hambre de los pobres. Entonces, pues no es de extrañarse que quienes se vieron beneficiados durante décadas con las prácticas que todos conocemos, pero algunas que tal vez ni han salido a la luz ni nos imaginamos, pues estén dando patadas y suelten trompazos ante el hecho de que se les ha cerrado la llavecita del agua, porque se les acabaron los contratos oscuros, las adjudicaciones de cuates y cómplices de corrupción. Eso ya lo sabemos. A mí lo que me parece que es lamentable es que haya quienes crean a una supuesta organización para combatir la corrupción y la impunidad que en sus métodos internos es terriblemente corrupta y poco transparente, y que se ha dedicado, por un lado, a atacar a quienes intentan o dicen combatir la corrupción,
Y por otro lado se está aliando de manera bien incongruente con quienes históricamente señaló de corruptos. Entonces están haciendo ahí una especie de alianza que es lo más promiscuo que yo he visto. O sea, ni en los sitios más pornográficos en internet se ven este tipo de orgías en las que no existe mayor ideología que la del hueso, la corruptela, el desfalco. Y bueno, pues la prueba es quiénes están ahí, ¿no? O sea, justo Marco Cortés, presidente de Acción Nacional, Zambrano, del PRD, Alejandro Moreno, el presidente del PRI, pues acudieron a la convención de este grupo llamado al que le dicen Sí por México. Y pues ¿quién está encabezándola? Pues Claudio X González, Gustavo de Hoyos. Dicen que con la finalidad de ser un contrapeso político, pero más que nada a mí me parece que es la cueva de Alibaba y los 40 rateros. Y regresando a lo que me preguntabas, Julio, de lo que dice el presidente al respecto. El presidente dijo que Sí por México es decir sí a la pobreza, a la corrupción, al clasismo, al racismo. Y pues yo coincido. Sí. Y para sustentar esta coincidencia nada más hago la invitación a que vean ustedes quiénes son sus representantes y quiénes son sus voceros. Muy bien, Juan, muchas gracias. Arturo Cano, ¿qué opinas sobre este tema? La postura, el tono, la textura del discurso del presidente López Obrador en estos días recientes, y si consideras que efectivamente ya está montado en el cuaco electoral 2021. Pues yo creo que ya estamos, Julio, metidísimos en la contienda electoral, lo que hemos anticipado por meses o semanas de que ahí viene ya se está calentando, pues creo que ahora ya está muy, muy claro, ¿no? El día de ayer yo me asomé por un momento a este evento de Sí por México, donde participaron los representantes de los tres partidos políticos que más aportaron a la configuración de esa etapa que conocimos como la partidocracia. Y cuando yo me asomé por ahí, había 1,500 personas conectadas a un evento que se desarrollaba en el Hotel Royal Pedregal, porque como todos sabemos, el Pedregal de San Ángel es el epicentro de los clamores populares, de las demandas más sentidas de los de abajo. Como decía yo hace algunas semanas por aquí, con este grupo ya ahora más articulado, se configura, digamos, el bloque de la oposición que va a contender contra Morena y sus aliados en el 21. Tenemos ya por un lado al Frente Intelectual, que podemos resumir en los abajo firmantes de aquel famoso desplegado sobre la libertad de expresión. Tenemos al Frente mediático, donde participa destacadamente un diario de circulación nacional y algún medio que se produce en Estados Unidos, y ahora al Frente Empresarial, ya conectado con el político partidista. En las intervenciones de los dirigentes de los partidos me llamó la atención la de Marco Cortés, por una frase que resume, digamos, el ánimo de este frente, que es vamos contra la dictadura de López Obrador o algo así, ¿no? Más pragmático y quizá creyendo que tiene canicas electorales mayores, el gerente del Partido Revolucionario Institucional, a quien conocemos como Alito, les dijo que las puertas de su partido podrían estar abiertas para los ciudadanos que quisieran participar. Habló y elogió a los sectores de su partido que recogen las tradiciones y los anhelos de la gente, y también aprovechó para darles alguna lección en una frase que anoté por aquí. Dice, les dijo, las elecciones se ganan con votos, no con buenas intenciones. Así es, ¿no? Así es. En la foto del evento me llamó la atención que el único que traía un cubrebocas con el logo de la nueva organización de Sí por México era el presidente del PRD, Jesús Zambrano. Pues yo creo que se está poniendo esta camiseta, o en este caso cubrebocas, pues porque los números en las encuestas para su partido no son nada, no pueden alegrar a ningún perredista, ¿no? Creo que andan por el 3%. Para cerrar esta idea, yo diría,
lo que vimos ayer y la respuesta de hoy del presidente nos configura lo que será la elección de 2021, es decir, no una elección en un sistema bipartidista como en Estados Unidos, sino una elección biproyectista, por usar esa palabreja, o sea, entre dos proyectos. Estamos en 2021, estaremos entonces frente a un escenario en el que tenemos que decidir entre Andrés López Obrador y sus políticas o no a López Obrador. A eso lo quieren llevar, creo yo, los opositores que se agrupan en este paraguas con la notable ausencia del Movimiento Ciudadano. Y habrá que ver en qué medida Morena y sus aliados también asumen de esta manera la elección, y lo que tendremos en las urnas, además de un montón de candidatos, será dos proyectos, dos visiones, dos maneras de concebir el país y las soluciones a sus problemas. Gracias, Arturo. Alberto, aprovecho lo que nos platica tanto Arturo como Juan y te pregunto, se está adelantando la consulta popular sobre la permanencia, ya no digamos del presidente en sí como persona física, sino del proyecto político. ¿Y crees que los partidos opositores al obradorismo, PRI, PAN, PRD sobre todo, Movimiento Ciudadano que va por otro lado, han desgastado y van a desgastar suficientemente la figura del presidente, de Morena y de la 4T como para lograr un nicho, una cuota de diputaciones federales que frenen la continuidad de proyectos de Morena y la 4T en la siguiente legislatura federal y en los gobiernos estatales? Pues mira, empiezo con esto último, Julio. Basta ver las encuestas de popularidad y de respaldo electoral que tiene el presidente. Mitofsky le da todavía la semana pasada más de 58 puntos, y otras le dan todavía un número todavía más alto. El presidente insiste en sus 70 puntos, no sé de dónde saca esa cifra, pero de que tiene un respaldo muy alto, lo tiene. Y esto es de resaltarse porque en los últimos 2 años ha habido una campaña intensa, vulgar, ofensiva, como no se había visto en mucho tiempo. Yo no la había visto yo en más de 30 años de periodista, en contra de un presidente de México, y mucho menos contra un político, o al revés, contra ningún político, ni mucho menos contra un presidente. Y a pesar de todo eso, y a pesar de algunos errores que también ha cometido el presidente, su gobierno, pues se mantiene con mucho respaldo. Y son encuestas que no las hacen empresas que son realmente afines al proyecto de la 4T. Entonces, que van a conseguir desgastarlo, híjole, si no lo han podido hacer en 2 años, pues no lo sé. Y tampoco tengo muy claro si eventualmente van a poder llegar a tener o a poder arrebatar, visto desde afuera, por supuesto, la mayoría parlamentaria. Yo creo que en esta discusión, Julio, me parece que estamos olvidando un poco a otro elemento central de este alineamiento, podemos decirle de alguna forma, de los opositores al proyecto de la 4T. Me refiero a los gobernadores, porque en sus manos está la operación política pie a tierra, en sus manos está la estructura electoral construida durante décadas y que han utilizado tanto el PRI, el PAN como el PRD para su beneficio. Y en ese sentido, la estructura electoral de la 4T, que es Morena, pues también tiene sus canicas, pero yo no creo que le alcancen, si no se pone las pilas, como para poder hacer un combate cara a cara, calle a calle, de toda la estrategia que se avecina desde ahora, que se va a aplicar en el 2021. Y respecto a la primera pregunta, pues es claro que desde un principio han tratado de frenar el proyecto de la 4T. Pues si lo han tratado de frenar desde el 2006, lo quisieron hacer en el 2018. No hay que olvidar el respaldo empresarial que hubo para las campañas negras, y no hay que olvidar también la abierta participación de algunos de los más grandes empresarios de México, que lo han dicho a quien lo quiera escuchar, que ellos están dispuestos a invertir lo que sea necesario para que el presidente de la República no termine su periodo constitucional. Entonces, no es que ahora estén tratando de desbancarlo, yo creo que ya tienen rato, y creo que también entender por qué esta clase de decisiones, como decía Juan, que vea algunos personajes desesperados y furiosos,
Pues es que hay razón para ello, le han invertido mucho, han hecho casi de todo y los números hablan, allí están las encuestas. Bien, gracias Alberto. Juan Becerra Costa, ¿qué opinas sobre este tema? ¿Hay un desgaste ya de la figura del presidente de Morena y de la 4T? ¿Será suficiente la embestida, la acometida de los opositores? ¿O finalmente se mantendrá más o menos adelante en términos de control de la Cámara de Diputados y de gubernaturas el proyecto de la 4T? ¿Qué piensas, Juan? Pues mira, yo pienso que lo que se ha polarizado a lo largo de los últimos casi 2 años o más, ¿no? También durante el proceso electoral del 2018, ya alcanzó prácticamente un tope. No es decir que no vayan a polarizar más, pero no lo harán de manera significativa a lo que ya han logrado, a menos de que la oposición fuera una oposición con un proyecto de nación viable, que tuviese pues un inicio, un fin, algo que en lo que pudiéramos ver que existe sustento y que existen cimientos, cosa que no es así. Se dedican principalmente a intentar desacreditar. Varios de los temas que están el día de hoy en la agenda nacional están relacionados con esto. Tenemos a la Alianza Federalista, más recientemente tenemos el pleito entre Bartlett, por ejemplo, y el gobernador de Tabasco, que tiene sus bemoles, da tiempo, estaría bueno que los analizáramos, ¿sí? Pero en fin, es un permanente señalamiento a través mucho de infodemia o de descontextualizar situaciones que van en los ámbitos que nos competen como ciudadanos, ¿no? Desde el COVID, cómo han difundido información falsa, cómo han tergiversado lo dicho por el doctor López-Gatell en las conferencias de la tarde, en las que se las vive repitiendo lo mismo que repetía hace 6, 7, 8 meses debido a estas campañas de desinformación. Está el llamado, si se acuerdan, de un presentador de noticias de TV Azteca que hace un llamado a la ciudadanía a desatender las indicaciones, pero el daño no Javier creo que Alatorre. sea considerable. Sí, Alatorre, exacto, se me había olvidado el nombre, gracias por recordarme. No. Sí, es que no veo la tele a esa hora. Pues no creo que vaya a suceder mucho más en cuanto a descrédito de la 4T, que eso no quiere decir que el gobierno, el presidente, el partido Morena, pues se puedan dormir en sus laureles. Tienen bastantes problemas internos como partidos y, bueno, por ejemplo, tenemos el asunto de Pío López Obrador, que pues a mí no me pareció la manera más adecuada para poderlo resolver. Se tuvo que haber ido para garantizar esta legitimidad del gobierno y esta lucha que se está haciendo en contra de la impunidad. Debió haberse investigado hasta lo más profundo y no apelar ahí por una prescripción de delito o por algo más. Se pudo haber apelado incluso que la investigación estaba sustentada no en hechos verificados, sino en lo dicho por Carlos Loret de Mola, pero no fue así, se buscó intentar sacarlo. Me parece que tiene que ser cuidadoso el gobierno, el presidente, la 4T, en asuntos como este que podrían desgastarlos, ¿no? Ya decía, no me acuerdo qué político mexicano, que no hay que meterse en la foto, porque luego te toman y ahí sales, ¿no? Entonces, pero no creo que vaya a haber mayores embates, bueno, embates sí, pero mayores repercusiones por embates de la oposición, mientras esta oposición pues, no tenga un proyecto de nación sustentable, algo que ofrecerle a la ciudadanía, más allá de polarización y escándalos. Bueno, gracias Juan. Arturo Cano pues ya nos puso en la ruta de comentar. Juan nos ha comentado lo de estos pleitos entre el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, y el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett. Antes de eso, déjame comentar lo que tuiteó hoy Felipe Calderón respecto a la prolongada conferencia matutina de prensa del presidente López Obrador. Escribió Felipe Calderón: más de 3 horas. ¿No tiene otra cosa que hacer el presidente de México? ¿Algún desastre natural en su estado? ¿Algunos cientos de miles de damnificados? ¿Alguna pandemia que le ha quitado la vida a 100,000 mexicanos? Probablemente 300,000. ¿Alguna crisis económica sin precedentes? Bueno, creo, Arturo, que estos comentarios y otros más de los opositores al presidente López Obrador no hacen gran mella. Pero ¿qué pasa en Morena en pleitos fuertes que se están dando? Este pleito, en los términos que se da entre el gobernador de Tabasco
y el director Bartlett, pues me parece muy preocupante. Y así, en lo electoral, Morena ya empezó hoy mismo, anoche en San Luis Potosí, con efervescencias, fervores que parece que vaticinan de una temporada complicada en materia política. Pero, ¿qué opinas de ese pleito, gobernador, director de la CFE, Arturo Cano? Pues, a veces pareciera, Julio, Juan, Alberto, que pareciera que el presidente López Obrador está muy solo, porque mientras él está discursivamente enfrentando las críticas, informando, haciendo anuncios de las transformaciones que quiere seguir haciendo, como esta muy importante de hoy, relacionada con los créditos del Infonavit, pues vemos en muchos flancos cómo se abren los pleitos que son pleitos que existen de por sí desde el arranque de la administración y aún antes, pero digamos cómo se hacen públicos estos pleitos. En el caso de Tabasco y la Comisión Federal de Electricidad, el pleito es muy añejo. Ahí revisando o recurriendo a mi libreta de reportero, me encontré una frase de 2007 que dice: el choque con el gobierno federal es inevitable. Eso me lo dijo en aquel año de 2007 Lorena Boregar, quien entonces era secretaria técnica del gabinete de Andrés Granier, el gobernador. Y me lo dijo en un momento en que Villahermosa estaba como ahora, bajo el agua. Otro momento en que se inundó la ciudad, se inundaron varios municipios aledaños, donde escuchamos, a pesar de que había Fonden, escuchamos todos los alegatos y quejas del Estado, del gobernador Granier, para empezar, de que a Tabasco no le había llegado ni un solo peso para la ayuda. A mí me tocó reportear una parte de esa tragedia, y me tocó asistir a la pobreza, mirar el desamparo, la pobreza, la indefensión de la gente por las inundaciones, y cómo se hacían colas inmensas para entrar en tandas a recoger o a disputarse ropa usada, ropa que habían donado para los damnificados, luego ver los pleitos en las filas que organizaba la Secretaría de Desarrollo Social Federal para entregar a cada damnificado 10,000 pesos que servirían para reponer los aparatos electrodomésticos que se habían ido al agua. Es decir, estamos frente a un problema cíclico, recurrente, que ahora involucra a nuevos actores y un pleito entre dos personajes cercanísimos al presidente que, en mi opinión, bien harían en no ventilar de esa manera sus diferencias. El presidente lo frasea de este modo en la mañanera: es natural que haya diferencias y se van a resolver, etcétera. Pero todos estos ingredientes, a los que podemos añadir muchas otras confrontaciones que luego se hacen públicas, pues por supuesto que no abonan ni ayudan al proyecto del presidente, y más bien profundizan el natural desgaste que tiene cualquier proyecto político que llega al poder. Eso es normal que un proyecto político en el poder se desgaste. ¿Qué tan desgastado llegará al 2021? No lo sabemos, y además en 2021 yo creo que tenemos un factor adicional, que es que van a entrar en juego muchos apetitos y muchos intereses locales, porque se disputan gubernaturas, alcaldías muy importantes. Tú mencionabas hace un momento en otro bloque el caso de San Luis Potosí, y salió por ahí el nombre de Enrique Galindo, sí, a quien yo recuerdo como uno de los responsables de la matanza en Nochistlán. Claro. En aquellos momentos me tocó conversar con un alto funcionario del gobierno de Gabino Cue, y él me dijo que la Policía Federal había comprometido 800 elementos para ese operativo, y que a la mera hora solamente habían mandado 400, porque era una práctica común de Enrique Galindo quedarse con los viáticos de los elementos de la Policía Federal, porque estaba armando su cochinito, pues quería ser gobernador de San Luis Potosí.
ya lo había intentado. Ahí lo dejo para no extenderme, ya acaparé demasiado la palabra. Está bien, Arturo, muchas gracias. Sí, Enrique Galindo, que fue comisionado de la Policía Federal, responsable de operativos como el que mencionas en Oaxaca contra ciudadanos en medio del conflicto magisterial, y ahora es el franquiciatario de Cuadratín, de esta cadena de portales informativos en San Luis Potosí, así es que se asume como periodista o director de medio informativo en San Luis Potosí, y no sabía yo que andaba buscando ser candidato a gobernador, creo que sin ninguna posibilidad, pero bueno. Alberto Nájar, ¿qué podemos hablar sobre este tema de Bartlett y de el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, y de otros pleitos internos en Morena? Pues a mí me queda claro que no acaban de entender que el presidente López Obrador termina su mandato en 2024 y que si se mantienen en esta idea de seguirse peleando internamente, de no o de dejar solo al presidente, en eso coincido con Arturo, pues la posibilidad de que no tengan esta holgada victoria en esta elección presidencial estaría cercana. No veo hasta ahora ahorita ninguna figura que pudiera disputar seriamente de parte de la oposición la presidencia, pero tampoco puede descartarse. Y yo creo que más bien, en ese sentido, un riesgo electoral para la 4T no va a provenir de los adversarios, sino de adentro, de la incapacidad de construir un equipo y de consolidar lo que está planteándose en estos 2 años y los que siguen, y eventualmente también, si mantienen ese ADN tribal, eventualmente también la posibilidad de alguna fractura interna que pueda debilitar a este proyecto y que de ahí salga una especie de caballo de Troya que pues ponga en riesgo este proyecto. Sí, yo también creo que al presidente lo dejan solo, aunque también tengo la impresión que el presidente es como que no acepta mucho la ayuda, como que también su estilo es él mismo responder a todo y llevar las riendas y tener el control de todo, y lo vemos todos los días en la mañanera cómo se han convertido básicamente en una reunión de gabinete. No hay ningún otro gobierno en este país donde el gabinete comparezca ante los periodistas y desde ahí se tomen las decisiones y se den órdenes, incluso a veces demasiado públicas. Entonces este mensaje hasta ahora ha funcionado, pero no estoy muy seguro que se pueda seguir manteniendo. No me parece que una figura con tanta controversia como es Manuel Bartlett pueda aportar más de lo que ya ha hecho al proyecto de la 4T, por más que el presidente López Obrador le tenga confianza, y tampoco me parece que ayude en nada que el gobernador del estado natal del presidente de la República pues se meta en este pleito de esa manera. Si bien es cierto, estamos en tiempos distintos en términos de comunicación política, también es cierto que hay ciertas reglas que por lo menos deberían guardarse y que se lo hacen, inclusive en las democracias que se dicen más avanzadas. Entonces, pues hay que recordar a los clásicos, la forma es fondo, y en este caso me parece que el mensaje que se está enviando no es muy favorable, no es nada más un pleito entre un gobernador y el director de la Comisión Federal de Electricidad, no es nada más algo que sí es cierto. Yo también estuve en 2007 aquí en inundado Tabasco por la decisión de las presas mal manejadas, pero no es nada más eso, es algo más allá que tiene que entenderse, sobre todo en las filas de Morena y del proyecto de la 4T, porque insisto, el enemigo hasta ahora no parece ser venir de afuera, más bien está adentro, y ojo con eso, hay que tener cuidado. Bien, gracias Alberto. Juan Becerra Costa, pues con el mismo tema que usted puso y propuso, Bartlett y el gobernador de Tabasco. ¿Qué nos dices, Juan? De entrada que coincido con Alberto en el hecho de que la oposición la tienen dentro, los enemigos la tienen dentro, no van una afuera, adentro se está revolviendo ahí como en un nido de víboras. Y bueno, dijo el presidente sobre esto de Bartlett y su bronca que trae con el gobernador de Tabasco, dijo que no se va a meter en ese pleito. Pero más allá de que en Tabasco la política sea pasional, como también dijo el presidente de la República, pues no es asunto que dé risa, como dijo Bartlett, la investigación de un posible
desfogue mal manejado allá en la presa de Peñitas, y sobre todo ante la terrible situación de que miles de personas pues, están viviendo allá momentos muy complicados debido a las inundaciones, ¿no? Y ahora, aquí la pregunta de entrada es si hay responsabilidad de la Comisión Federal de Electricidad en las inundaciones de Tabasco. El gobierno dice que no, que nada más están buscando a quién echarle la culpa y que Bartlett está limpiando la comisión, por lo que varios son los afectados y esto genera mala prensa. Bueno, a mí me parece que de entrada pues, tendría que investigarse lo sucedido, ¿no? Con el desfogue, pero sobre todo resolver este añejo problema de inundaciones que hay en Tabasco y que, claro, no se soluciona. Dicen algunos especialistas que el vertedor de excedencias de la presa está diseñado para descargar caudales de una magnitud específica y que en las condiciones actuales pues no pueden conducirse por los ríos Grijalva ni Carrizal, y esto es lo que provoca los desbordamientos. Y sobre esto, que ha sido dicho desde hace muchísimos años, continúa una promesa de evitar que las inundaciones se repitan en el futuro. Pero para ello pues, lo que se requiere es una gran labor que incluye muchísimas cosas: sistemas de información geográfica, actualizaciones de los pronósticos de lluvias y de prevención y de protección, es decir, que se lleven a cabo pronósticos que permitan que puedan ser viables acciones que prevengan, pero al mismo tiempo otras que protejan, porque el niño aquí se sigue ahogando y no están tapando el pozo. Entonces ese es el problema principal a resolver desde hace muchísimo tiempo. Pero ahora sobre Bartlett, si hay algo que me gustaría decir. Mucho está de su parte esta mala prensa que dicen que tiene por estar limpiando la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Con ese discurso añejo, priista, prepotente, con el que desaparecían disidentes en décadas pasadas. Y yo la verdad es que sigo sin entender el enorme apoyo que recibe el responsable de la caída del sistema de conteo de votos en 1988, con la que llegó a la presidencia, ni más ni menos que el fundador de la mafia del poder. Y Bartlett, ¿no? dice hoy repudiar a un modelo neoliberal, pero es un modelo del cual se benefició a manos llenas, ¿no? Y más allá de su berrinche que comenzó, me parece, cuando se creía tapado para ser candidato en el 88, al igual que, no sé si recordarán, Alfredo del Mazo, que fue castigado con el exilio, lo mandaron a la Embajada de México en Bélgica, regresaron a Luis Beckman y ya luego no podían al embajador, que no fue mérito, pero estuvo a punto de serlo, ya no tenían dónde colocarlo, ¿no? Pues llevar allá a Alfredo del Mazo. Recuérdenme, ¿a quién destapó? Porque de la Madrid destapa Carlos Salinas de Gortari, lo va a destapar, se entera del Mazo, y me parece que él se adelanta y quiere destapar a García Ramírez cuando el candidato pues era Salinas, y de la Madrid se impone y deja salir ese candidato, y bueno, del Mazo regresó de milagro, fue candidato a jefe de gobierno en la Ciudad de México, pero estrepitosamente. Pero bueno, ya me fui del tema. No entiendo cuál es la valía de que Manuel Bartlett, con todo lo que representa, siga estando en las filas de la 4T a pesar de los conflictos que esto genera. Sí, Juan. Sí, efectivamente, Sergio García Ramírez estuvo durante largos minutos, horas, pocas horas, pero estuvo en la tesitura de que aparentemente él había sido el destapado, cuando en realidad había sido un error de comunicación. Pero bueno, pues eran de aquellas épocas de un estilo de política distinta. Arturo Cano, vamos a entrar, te propongo que hablemos de un tema que, pues como periodistas, creo que nos podemos tener una visión más cercana de lo que significa este ejercicio, en este caso televisivo, en el caso del programa de John y Sabina, de John Ackerman y Sabina Berman. Han intercambiado pues señalamientos muy rudos y muy crudos, uno y otra. Y por otra parte, ayer tuvieron un programa al aire, entiendo que en vivo, en el cual pues hubo esa tensión, se sentía, y además Sabina terminó preguntándole al secretario de Educación qué hacer con el machismo. Pero ¿qué pasa más allá de estos incidentes, Arturo? ¿No puede la televisión pública dar los pasos adecuados para tener una mayor confiabilidad, programas más estables? ¿Qué crees que sucede, Arturo? Le he querido encontrar esta disputa me parece muy desagradable, le he querido encontrar un ángulo más ligero, entonces me empecé a acordar de una rumba que cantaba Celia Cruz, que se llama Dos güeyes en una cueva no pueden vivir.
Yo creo que hay un problema de origen ahí, porque se trata de dos personajes que tienen sus talentos, cada uno en su respectiva área, y también un aprecio muy grande respecto de sí mismos. Entonces creo que eso ha generado pues una serie de tensiones entre ambos en la conducción de un programa. Más allá de eso, lo que observo es que hay una suerte de disputa por quién es más cercano a la 4T, ¿no? Entre ambos, lo que me parece muy triste porque pues ese tipo de defensas, si hablamos de que su objetivo sea defender un proyecto y defender al presidente, pues ese tipo de confrontaciones lo que menos logran es abonar al proyecto del presidente, y pues mejor que no tenga ese tipo de defensas. Pero lo que me parece más grave es la falta de respeto a la audiencia. O sea, que se dé este tipo de confrontación en público delante de las personas a las que nos debemos, que son quienes nos están escuchando, quienes nos están mirando, y a quien tenemos enfrente o del otro lado de la pantalla para ofrecerles análisis, información, discusión de los asuntos públicos. Entonces me parece muy triste que esto ocurra además en la televisión pública, y creo que el Canal 11 pues tendría que abordar el asunto a través de su defensor de las audiencias y de un código que entiendo que tiene el canal, ¿no? No me gusta plantearlo así, Arturo, pero te pregunto, en este episodio específico, la televisión pública, Canal 11, en este programa de Johnny Sabina, está mostrando falta de profesionalismo, a diferencia de lo que sucede en la televisión pública, donde este tipo de broncas, que son usuales y constantes, no salen al aire. Pues por eso concluí mi intervención con esta frase de que me parece sobre todo una falta de respeto a la audiencia. O sea, me parece que independientemente de los conflictos que existan, que en todo programa o proyecto periodístico hay conflictos internos, pues la audiencia no merece ocupar su tiempo en ese tipo de asuntos cuando acude a un medio para buscar la información, el análisis, el debate de los asuntos públicos. Gracias, Arturo. Alberto Nájar, sobre este mismo tema, John y Sabina, sus significados, lo que implica. ¿Qué opinas, Alberto? Como periodistas siempre estamos en contacto permanente con figuras públicas, empresariales, con acontecimientos y hechos que no cualquier ciudadano tiene acceso. También recibimos una respuesta mayor a la que puede tener cualquier otra persona, inclusive de una calidad, yo me atrevería a decir, distinta a la que puede tener ahora en este tiempo de redes sociales, a los youtubers, por ejemplo. Y lo conozco, entiendo muy bien esa tendencia de algunos a creérsela, de que la noticia son ellos, y de que lo importante son ellos, lo que digan, más allá de que la labor informativa no está en otro lado, pues. Entonces sí es muy fácil que pierdas piso, sobre todo si no tienes una experiencia, digamos, de calle como periodista, y más bien tu trabajo es analizar y entender la vida pública, como sucede en este caso de ambos personajes. En ese sentido, a mí me parece, yo coincido con Arturo, que no era el lugar adecuado para resolver una diferencia que ya había empezado, y de la cual, por cierto, han empezado a tomar partido en esta disputa agria y agresiva que existe contra la 4T, porque una de las protagonistas, Sabina Berman, recibió el apoyo de muchísimos personajes de la derecha, creo que hasta Felipe Calderón le echó porras. Entonces, sí, me parece que esto fue un desagradable incidente. No sé, yo supongo que también tiene que ver con la personalidad de cada uno, la forma como ven y entienden este proyecto del programa, y también, no sé, supongo que también tendrá que analizarse una falta, no sé si llamarle de control, pero por lo menos de orden dentro de lo que significa participar en la televisión pública,
porque en México la tradición de los medios públicos se ha referido o se ha entendido como medios de gobierno, como órganos propagandistas, y no es así. De hecho, los medios públicos pertenecen a los ciudadanos que con sus impuestos pagan los sueldos de quienes aparecen en la pantalla o quienes escriben en las agencias informativas. Así ocurre en otros lados del mundo, yo tengo una experiencia cercana a ello. Entonces, me parece que sí hay en esto que vimos en estos días en el Canal 11, hay estos componentes que me entiendo que en ambos, como coincido con Arturo, hay como esa idea de que este programa es para quedar bien con alguien o para expresar opiniones que fortalezcan a un proyecto en el cual creen, y no es así. O sea, me parece que no va por allí. Me parece que este espacio tiene que preservarse como lo que es un medio de Estado. Y en ese sentido se tiene que entender. Me parece que ya ahí ha habido una falta de entendimiento de quienes participan en estos espacios, pero que no es de ahora, es de mucho antes. O sea, también no hace falta recordar mucho cómo también en otros momentos los medios públicos han sido más bien propaganda del gobierno en turno. Entonces sí, yo creo que tiene que resolverse este tema. Tendría que haber ahí algún ajuste, alguna determinación, yo no sé cuál vayan a tomar ahí en Canal 11, y también, y con esto cierro, creo que es un momento propicio para volver a discutir el papel de los medios públicos en México. Creo que este incidente nos abre de nuevo la puerta para que analicemos qué es lo que se pretende hacer con esta estructura tan poderosa que ahora mismo está siendo muy fortalecida en este gobierno, y aspirar a tener realmente medios públicos de los ciudadanos del Estado mexicano y no medios de quienes aparecen en la pantalla o espacios de propaganda para los gobernantes en turno, creo. Muy bien, Alberto, gracias. Juan Becerra Costa, ¿qué opinas sobre este tema? John y Sabina, y pues los pleitos y discusiones que han tenido, incluso con expresiones o con reflejo al aire. Pues sí, seré sumamente breve, Julio. John y Sabina, pues qué relación tan desgastada y tan tóxica tienen, se enfrascan en una especie ahí de lucha de poder basada en el ataque, en el chantaje y en el intento permanente de ambos, de los dos, por desacreditarse, que merecería ser tratado en un diván por ellos y por un psicólogo, pero no por la audiencia. Cuando un periodista deja de dar la noticia para convertirse en ella, algo muy malo debe estar haciendo. Y no importa que John y Sabina tengan rating, este no es el sentido de un programa en televisión pública, sino de dar información que sea de utilidad. Y no sé ustedes, bueno, ya vi que sí. Yo no veo ahí que sus agarrones les sean útiles a nadie, empezando por ellos mismos. Una falta de descontrol absoluta en la producción de este programa es lo que yo veo. Es para que los hubieran metido en raya a la primera, a ambos, a los dos. Se están peleando la titularidad de un espacio en un canal público en Twitter. No puede ser. ¿Dónde está el productor? ¿Dónde está el director? Hay que ponerles un límite. Esto no es televisión pública. Y la televisión pública en México durante los últimos 2 años ha hecho un gran esfuerzo para convertirse en eso, en una señal que sea de utilidad a la audiencia, que no esté basada en rating y que por supuesto no se conviertan en panfletos o en espacios de difusión del gobierno, el Estado al que representen, o si es a nivel nacional de la 4T o del presidente o de comunicación o de la vocería. Buscan contenidos que sean útiles y que sean plurales, pero sobre todo que sean divertidos, que sean entretenidos. Esto no es televisión, no parece televisión pública, parece otra cosa. Como de Gracias, Juan. Son las 3 de la tarde con 6 minutos. Perdón, Julio, Arturo. yo quiero que conste en actas que en este tema, donde yo sugerí rumba, Juan Becerra Costa sugirió diván. Muy bien, Arturo. Gracias. Arturo, en estos momentos está una manifestación de mujeres en la Ciudad de México, en la Plaza Cibeles,
vamos a pasar terminando la mesa, pondremos un video donde se puede ver, y quienes están ahí manifestándose lo hacen en protesta por lo sucedido en Cancún en este fin de semana, en el cual hubo pues una manifestación que la verdad a mí me impresionó la manera como policías salieron de pronto de golpe y a disparar armas de fuego, incluso armas largas, y en una actitud de absoluta represión hacia manifestantes. Algunos de ellos, digo, claro que una parte de ellos sí estaban en una posición de violencia contra instituciones, pero otros que estaban tranquilos ahí en la plaza fueron también agredidos. Y no justifica el hecho de la violencia contra instituciones que hayan realizado estos grupos feministas o ciudadanos para la reacción así de la policía, según mi punto de vista. Pero bueno, están protestando ahí. En Animal Político hay el testimonio de cuando menos una persona que identifican como María Elena, de 27 años, que fue a su primera protesta en la vida y terminó golpeada, violentada sexualmente y detenida en la Fiscalía del Estado. Luego la liberaron. Pero bueno, todo esto ha pasado. ¿Qué reflexión tienes sobre lo que ha pasado en Cancún? Feminismo, feminicidios, represión policíaca. Arturo Cano. Bueno, yo creo que, como bien decía ayer Arturo Rodríguez, en este mismo espacio, en la mesa equivalente de los días martes, esto es, por un lado, resultado de una incomprensión de todos los niveles de gobierno a este clamor, a esta movilización, a esta revolución de las mujeres que está ocurriendo en todo el mundo. En segundo lugar, y hasta donde puedo entender por haber hablado ya esta mañana con amigos en Cancún, pues hay ahí muchas cosas inexplicables. Salen los niveles de gobierno a deslindarse, la presidenta municipal a decir que yo no fui, y el gobernador lo mismo. Finalmente hacen renunciar al director de la policía municipal, y también es separado del cargo mientras se realiza la investigación el coordinador del mando único policiaco, un personaje pintoresco conocido como el Ramo de Tijuana, que ahora, por cierto, ya andan rumorando en Tijuana que se regresa, ¿no?, allá a su estado, después de haber pasado por Morelos y por Quintana Roo. Lo que yo pude sacar en claro de algunas charlas con amigos que habitan en esa región del país, pues es que hay mucha turbiedad en el asunto, y que al parecer estamos ya frente a hechos motivados por razones electorales, en este caso por el interés de fuerzas locales de que Morena no se haga o no repita en el ayuntamiento de Benito Juárez, Cancún, y de ganar la contienda del próximo año. Si estamos frente a eso, es muy preocupante que la investigación de estos hechos, de esta represión, de esta irresponsabilidad criminal de haber permitido u ordenado a los policías disparar con armas de repetición, con armas largas, sea investigada por las propias autoridades del Estado. O sea, la Fiscalía y Asuntos Internos del Mando Único se van a investigar a sí mismos. Es muy reprobable, y pues va a seguir dando razones de peso al movimiento de las mujeres en todo el país para seguir estas protestas. Ayer Arturo también señalaba de manera muy puntual y acertada que este tipo de respuesta violenta se ha registrado no solamente en Quintana Roo, sino en otros lugares. No había escalado al uso de armas de fuego, pero pues ya lo habíamos visto en León, lo habíamos visto en Ciudad Juárez, en Ecatepec. Entonces, bueno, tiene que haber una respuesta y un acuerdo nacional para que frente a la protesta no se actúe de esta manera irresponsable, porque si se sigue así pueden ocurrir hechos todavía más lamentables que lo ocurrido en Cancún. Bien, muchas gracias, Arturo. Alberto Nájar, sobre este tema de Cancún y todo lo que está alrededor. ¿Qué opinas, Alberto? Yo creo que es importante no perder de vista el origen de la protesta que se realizó este lunes. Feminicidios, y algunos de una forma como, bueno, no todos son crueles, pero algunos particularmente espantosos. Cancún tiene un grave problema de violencia de hace mucho tiempo, de la cual poco se habla porque las noticias que provienen de allá van en otro sentido.
en Cancún se ha incubado algo que realmente ha causado problemas en otros momentos y que tiene todos los elementos para que pueda escalar todavía más, puesto que no es la primera vez que la política se mezcla con temas de seguridad o incluso de delincuencia organizada. En Cancún, no hay que olvidar, existe la presencia importante de varios carteles de la droga que operan activamente allí. Jalisco Nueva Generación es el de ahora, pero antes fueron Sinaloa, antes los Zetas y antes el cartel de Juárez. Ha sido un botín, un centro de lavado de dinero, y las consecuencias de lo que implica el que exista un control social de la delincuencia organizada, pues se notan desde hace algún tiempo. Yo recuerdo hace unos años, cuando hablé con el entonces jefe de la policía, que él en lo que era su despacho, casi la cochera de las oficinas, porque no ocupaba su oficina, porque estaba llena de micrófonos, me decía. Y les hablo de hace algunos años, más de una década. Entonces, pues esa es la tradición de la policía de Cancún. No hay que perder de vista que eventualmente puede existir la posibilidad, y no lo afirmo porque no tengo más que los indicios que hay, de que a quien realmente obedezca no sean los funcionarios públicos, o sea, no sea el presidente o la presidenta municipal ni el gobernador, sino que la decisión que se tomen por parte de la corporación de la tropa obedezca a otro tipo de intereses. Se llegó a hablar de alguna especie de reacción paranoica de los policías, como una explicación de la forma como reaccionaron. Si ese fuera el caso, habrá que ver por qué están paranoicos. Pero yo insisto, es muy peligroso mezclar la política con una corporación policíaca con estas características, en un terreno con estas características, porque, de nuevo, y con esto cierro, Julio, lo más importante es recordar por qué fueron a protestar. O sea, hay una violencia homicida tremenda en contra de mujeres y niñas. Ojo, que Cancún y la Riviera Maya ha sido señalado internacionalmente como un lugar donde existe la esclavitud sexual de menores de edad. Bien, Alberto, gracias. Y bueno, para cerrar esta mesa, son las 3 de la tarde con 14 minutos. Juan Becerra Costa, ¿qué opinas sobre este tema de Cancún y todo lo que se ha movido alrededor en esta protesta de mujeres, la represión policíaca? ¿Qué opinas, Juan? Pues que lo que pasó en la tarde y en la noche del lunes en Cancún es lamentable, que nos remite a una política represora tal y como la del 68, además de una ausencia, de una nula preparación de los mandos policíacos y desatención por parte de las autoridades. No hubo ahí protocolos policíacos y dispararon como se hacía a finales del siglo XIX en el viejo oeste. Pero aquí coincido absolutamente con Alberto. El problema de fondo es la violencia contra las mujeres. La Fiscalía del Estado lleva, me parece que ya más de 15 carpetas de investigación abiertas por el delito de feminicidio entre enero y ahora, y las cifras de muertes violentas de mujeres se siguen incrementando. Y de la República son 11 las entidades que concentran el 97.3% de las órdenes de protección a mujeres. Quintana Roo me parece que lo encabeza, y con una tasa de 6.53 por cada 100,000 mujeres, aquí encabeza esta lista. Y dijeron hace poquito que había una coordinación entre autoridades de los 3 niveles de gobierno para contener esta incidencia, pero yo de plano, Julio, no la veo. Terrible. Bueno, pues Juan, muchas gracias. Muchas gracias a Arturo Alberto Nájar. Ha sido como siempre una mesa muy interesante, muy informada, con puntos de vista libres, críticos e independientes. Así es que, Arturo Cano, muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, Julio. Gracias a todos que nos siguieron. Gracias. Alberto Nájar, muchas gracias. Bueno, Juan Becerra Costa, gracias. Gracias, un abrazo. Abrazos a todos. Gracias, ya se reconectó Alberto. Gracias, Alberto.